A veces en la vida hay personas malvadas, hay personas malas y hay seres humanos que no son seres humanos. Esta es la historia de Ed Kemper, o mejor conocido, el asesino de las colegialas. Edmund Emil Kemper III, mejor conocido como Ed Kemper, nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, hijo de Edmund Emil Kemper Jr. III y Clarner Stage. Kemper desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba animales. Llegó a decir que para besar a una maestra por la que se sentía atraído tendría que matarla previamente. Kemper nos muestra que desde pequeño tuvo un comportamiento muy diferente a los demás. A pesar de que su familia era normal en términos tradicionales, tenía una fascinación por la muerte y procedía también tanto a torturar a su hermana, decapitando y lastimando a sus muñecas solamente para herir a su hermana, como matando animales, un comportamiento que muchas veces se ven en los asesinos psicópatas. Desde muy niño tuvo que sufrir los constantes desprecios de su madre, quien lo crió bajo un régimen en el cual el sexo era algo demonizado, al punto de que tenía el temor de que intentara violar a sus hermanas, por lo cual lo mandó a dormir en el sótano de su casa. Asimismo, Ed comenzó a desarrollar conductas antisociales, en parte porque no lograba encajar ni en la casa ni en su escuela. Estos comportamientos los manifestaba haciendo rituales macabros, como mencioné anteriormente. Igualmente comenzó a tener actitudes crueles con los animales. Por ejemplo, a los 10 años enterró vivo a un gato y lo desenterró para luego decapitarlo y clavar su cabeza en una estaca. Asimismo, a los 13 años mató a otro gato, esta vez porque se dio cuenta de que la hermana de Ali lo prefería por encima de él. Incluso la mamá tenía miedo de él desde pequeño. Es por eso que lo alejaba de sus hermanas. La señora Clarner, por su parte, no tenía problema en burlarse constantemente de su hijo debido a su estatura. Kemper medía 1,95 metros a la edad de 15 años y lo ridiculizaba refiriéndose a él como un verdadero bicho raro. Estas actitudes hicieron que Kemper describiera a su madre como una mujer enojada y enferma. A los 14 años, Kemper huyó de su casa para poder reunirse con su padre, quien residía en Van Nuys, California. Una vez que llegó ahí, se enteró de que su papá ya había formado otra familia. A pesar de ello, vivió con él durante un breve tiempo hasta que lo mandó a vivir con sus abuelos paternos. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años de edad, Kemper estaba discutiendo acaloradamente con su abuela en la cocina de la casa, así que tomó la decisión de tomar el rifle de caza de su abuelo, que le había regalado para ir de cacería, entrar nuevamente a la cocina y dispararle fatalmente en la cabeza. Pero la cosa no acabó ahí, porque cuando llegó su abuelo también lo mató. Acto seguido, llamó a su madre y le instó a que avisara a la policía, pues había matado a sus abuelos. Las declaraciones que dio a los agentes fueron las siguientes: solo quería ver qué se sentía asesinar a su abuela, y mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber matado previamente a la abuela. No fue condenado a una cárcel, sino que fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, y además de hacerse amigo de un psicólogo, se convirtió en un asistente. Gracias a su inteligencia, se ganó hasta tal punto la confianza del doctor que se le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, impresionó a su médico y consiguió el alta, algo cuestionado por otros médicos, y demostró después que había sellado para siempre su historial juvenil. Una vez libre, se fue a vivir con su madre a Santa Cruz, California,
En aquel entonces, y pese a estar internado durante 6 años en un hospital psiquiátrico, tenía un coeficiente intelectual de 145 y actuaba con aparente normalidad. Kemper para esta época medía 2.7 metros y pesaba más de 120 kilos. Trabajó en diversos sitios hasta llegar al departamento californiano de transporte, en aquella época conocido como el Departamento de Obras Públicas en la División de Carreteras en el distrito. Un día discutió con su madre, por lo cual Kemper salió a buscar una víctima para drenar la molestia que tenía. Fue allí que el 7 de mayo de 1972 a las 4 de la tarde conoció a Mary Ann Pease y Anita Luchesa, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Stanford. Ambas se subieron a su carro con la idea de que ese hombre desconocido las iba a llegar a su alma mater. Sin embargo, Kemper tenía otros planes. Es por ello que cuando las llevó a otro lugar desconocido, allí cometió el brutal asesinato de ambas jóvenes. Encerró a Anita en el baúl del coche mientras ponía la cabeza de Mary en una bolsa plástica para asfixiarla. Pero cuando la joven oponía resistencia, sacó su cuchillo y se lo clavó en la espalda. Kemper más tarde dijo: "Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o proteger su espalda. Yo le clavé la navaja en el estómago". Mientras todo esto ocurría, su amiga Anita sabía lo que le esperaba. Una vez terminado la vida de Mary, Kemper sacó a la joven del baúl y la empujó y procedió a cortarle la garganta. Una vez perpetuado ambos asesinatos, Kemper se llevó ambos cuerpos a su casa para proceder a realizar actos terribles. Decapitó los cuerpos y violó sus cadáveres y cabezas. Finalmente los desmembró y guardó cada parte en bolsas de plástico. Al día siguiente manejó hasta Loma Prieta, la montaña más alta de la zona de Santa Cruz, y enterró allí algunas partes de los cuerpos. Las demás simplemente las tiró a la basura. Luego de luchar con su madre y lograr tener un trabajo estable, se mudó de su casa y se fue a vivir él solo para seguir con sus crímenes. El 14 de septiembre de 1972, Kemper encontró su próxima víctima, Aiko Ko, de tan solo 15 años, quien iba en camino a una clase de baile. Al igual que sus anteriores víctimas, logró que la joven fuera a su carro para después llevarla a un lugar desconocido y luego asesinarla. Luego de haberla violado y matado, guardó el cuerpo en el maletero y condujo a la casa de la madre. Con el cadáver de Ko guardado en una caja, era inevitable para Kemper el deseo de tocarla. Esto para saber qué partes estaban más calientes. El caso de la joven es especial, pues podía dar cuenta del funcionamiento de la mente de este individuo, quien perpetró el asesinato el mismo día que tuvo una cita con el psiquiatra. Es decir, esta persona estaba tan tocada de la cabeza que luego de asesinar brutalmente a una niña de 15 años, fue hacia su cita con el psiquiatra y actuó como si nada hubiese pasado. Kemper asistía a constantes evaluaciones psiquiatras y ese día, luego de haber asesinado a Cobb, fue con total normalidad al hospital. Y no solo eso, sino que increíblemente en los resultados de las pruebas dictaminaban que ya no presentaba una amenaza latente para sí mismo y para la sociedad. Acababa de asesinar a una persona y le dieron los resultados de que no iba a lastimar a ninguna otra persona. Pueden creer lo inteligente y lo psicópata que era Kemper. No obstante, su sed de sangre siguió creciendo hasta el punto de cometer el error de romper la regla de oro de todo asesino serial: matar en lugares en los que podían reconocer. Sin embargo, es poco lo que importó. Los asesinatos que cometía cerca de los campus le sirvieron como preparativo para una vez por todas cometer el crimen que más deseaba: asesinar a su mamá.
Algo increíble que destacar fue que en diciembre de 1972, al cumplir 21 años y lograr la mayoría de edad, sus antecedentes criminales fueron borrados de los registros. En ese entonces había sido juzgado por asesinar a sus dos abuelos y lo absorbieron de sus cargos, y ya en este punto había también matado a 3 jóvenes, pero claro, nadie lo sabía. Volvió a la carga el 7 de enero de 1973, cuando Cindy Schall le hizo dedo. Esta vez, después de violar a su víctima, Kemper la mató con 2 tiros de pistola. Llevó el cadáver a su casa para repetir el mismo modo operandus, pero al llegar comprobó que su madre estaba demasiado borracha y no había ido a trabajar. Escondió el cuerpo en el armario y esperó al día siguiente para descuartizarla. Nuevamente procedió a tirar las bolsas de los restos en un acantilado, pero decidió guardar la cabeza de Cindy y la enterró en el jardín. El 5 de febrero volvió a cometer un doble crimen. Rosalind Thorpe, de 23 años, y Alice Liu, de 21 años. En el mismo bosque y con igual método, las mató a tiros, las llevó a su casa, las violó muertas, las descuartizó y desechó los restos en bolsas de basura. Para entonces, la policía desesperadamente buscaba al asesino de las colegialas, así lo apodaron, debido a que todas las víctimas habían sido jóvenes que estudiaban cerca de campus, pero no tenían pistas. Ed Kemper era muy cuidadoso, actuaba con sigilo y cuando descuartizaba los cadáveres retiraba las balas que había usado para que no se pudieran identificar el arma. En ese entonces toda la comunidad estaba angustiada y en alerta, puesto que parecía que nunca iban a descubrirlo. Y de hecho fue así. La noche del 20 de abril de 1973, Ed Kemper dormía cuando su madre llegó después de una fiesta. La mujer estaba tan borracha que trastabillaba y volcaba objetos en su paso, haciendo ruido. Ed se despertó y se fue a ver qué pasaba. Se quedó mirándola en silencio. Le dijo: ¿vas a quedarte ahí toda la noche?, Clarner, a su hijo, y él respondió: no, y se encerró en su dormitorio, pero se había ido para volver media hora más tarde. Se metió en el dormitorio de su madre armado con un cuchillo y un martillo. La mató a martillazos y después la decapitó con el cuchillo. Agarró la cabeza por los pelos y practicó sexo oral. Cuando se cansó, la puso sobre un estante y estuvo tirándole con dardos durante casi 1 hora. Después metió el cuerpo y la cabeza en un armario. Finalmente, Ed cometió el acto que más quería de hace muchos años: asesinar a su madre. Y no solo asesinarla, sino denigrarla de todas las formas posibles. A medianoche se había bañado y cambiado la ropa ensangrentada. Tenía la intención de ir a tomar algo en un bar, pero en el camino encontró a Sally Hallett, de 59 años, que era la mejor amiga de su madre. Le dijo que su madre estaba por ver una película y la invitó a compartirla con ellos. La mujer no sospechó, la estranguló y también guardó el cadáver en un armario. Luego de haber cometido ambos asesinatos, Kemper pensó en escapar. Cargó el auto con todas las armas que tenía y manejó sin parar hasta el pueblo siguiente, en Colorado. Pensaba que en cualquier momento intentaría detenerlo y planeaba defenderse a los tiros. Pero cuando escuchó en la radio una noticia que lo hizo cambiar de opinión. En esta decía: las autoridades siguen sin tener pistas para atrapar al asesino de las colegialas. Muchos pensarían que Kemper sintió una satisfacción, pero no, todo lo contrario. Sintió frustración porque nadie le prestaba atención. Si no se los decía, jamás lo sabrían. Hay que entender que para la época que sucedieron los crímenes, que fue en 1972, no existían muchas maneras de encontrar a un asesino si no tenían suficientes pruebas. Además, Kemper se la pasaba viendo casos y reportes criminales de policías que le gustaba el método de los policías, de cómo las investigaciones policiales, y se creía en su mente que sería un policía, por lo cual sabía
cómo encubrir sus huellas. Increíblemente, Kemper manejó de regreso a su casa y desde allí llamó a la policía. Sentado en la puerta delantera, igual que cuando había dado aviso de la muerte de sus abuelos, se dio cuenta de que ya no tenía ganas de matar, que la ira se había ido apagando. Fue lo primero que les dijo a los policías que lo detuvieron. No omitió ningún comentario y dio absolutamente todos los detalles de todos los crímenes que había sucedido. Dijo, entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a diversas estudiantes que se encontraban en la autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aislándolas para así matarlas, acuchillándolas con arma de fuego o asfixia, y después trasladarla a su apartamento donde practicaba necrofilia para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en cierta ocasión enterró la cabeza de una de las víctimas, Aika Ko, de 15 años, en el jardín de su madre, una especie de broma divertida. Asesinó en total a 6 colegialas, incluyendo a 2 estudiantes de la Universidad de California, donde trabajaba su madre, y una del Cabrillo College. Reveladoramente cometía los asesinatos después de discutir con su madre. Entre las víctimas tenemos a Mary Ann Pace, de 18 años, asesinada el 7 de mayo de 1972. Anita Luchesa, de 19 años, igual el 7 de mayo de 1972. Aiko Koo, de 15 años, asesinada el 14 de septiembre de 1972, siendo la más joven. Cindy Shaw, de 19 años, el 8 de enero de 1973. Rosalinda Thorpe, de 23 años, el 5 de febrero de 1973. Alice Liu, de 21 años, el 5 de febrero de 1973. Estas fueron las 6 colegialas que asesinó, pero no serían sus últimas víctimas, porque en abril de 73, Kemper asesinó a su madre, al igual que su amiga. En su declaración, Kemper dijo que eso parecía apropiado. Tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por tantos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo en estado de putrefacción. Durante su juicio alegó locura. Aunque fue hallado culpable de 8 cargos de asesinato, pidió la pena capital. Pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Se conocen un total de 10 asesinatos a adolescentes, adultos y ancianos. Sin embargo, su actitud fría, aparentemente racional y calmada, le hizo ser uno de los asesinos más temidos y difíciles de rastrear en aquellos tiempos. Lo interesante de este caso es que Kemper desde una pequeña edad tenía problemas mentales. Era una persona sádica que quería hacerle mal a los demás, sobre todo a mujeres. También arraigado al maltrato que sufrió por su madre. Fue una motivación adicional para cometer sus actos. Algo que destacar fue que cuando asesinó a sus abuelos, la justicia no logró ver la maldad que había en su ser. Más bien, como Kemper fue tan inteligente, logró burlar a la justicia en aquel entonces. Años más tarde diría que veía series de policía y documentales, como les mencioné, para saber las evidencias que podría cubrir a esos asesinatos. Logró burlar por mucho tiempo a la policía y a los investigadores. Al mismo tiempo, fue él el que se entregó a las autoridades, porque sabía que no lograrían capturarlo, y no solo eso, sino que se jactaba de ser más inteligente. Si no hubiese sido por eso, quién sabe si lo hubiesen atrapado, porque la policía no tenía indicios de quién era, no había sospechosos en ese momento, nadie sabía sobre Ed, y nadie hubiese creído que ese joven, brillante, inteligente era un asesino psicópata. Actualmente sigue estando preso. ¿Qué opinan de este caso? ¿Conocían los detalles de este asesino? Si te gustó este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a mi canal, que me ayudaría bastante. Hasta la próxima.